Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Nicolás Maldonado. Para mí es un gusto estar aquí. En primer lugar, agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, por ser esta casa de estudios con gran acogida para importantes eventos como este. También al Instituto de Estudios de Derecho Administrativo Social y, por supuesto, a los excelentes ponentes a quienes seguiremos escuchando en esta mesa número 4 del eje temático Proceso Contencioso Administrativo. Solo un par de reglas antes de poder empezar. Tenemos un tiempo máximo de 15 minutos, como les anticipaba, de ser necesario les interrumpiré para poder ceñirnos en el tiempo, por respeto a todo el programa. Y por otro lado, a todos nuestros invitados les insto a que si tienen alguna pregunta la comuniquen a los organizadores y ellos oportunamente se la comunicarán a los ponentes para poder tener un hilo conductor de este programa. Entonces damos inicio a la mesa número 4 con la ponencia de Javier Palacios Abad, asociado senior en Bustamante Favar. Javier nos hablará sobre los efectos temporales de las sentencias de inconstitucionalidad y de las acciones extraordinarias de protección en la jurisdicción contenciosa administrativa. Bienvenido, Javier, tienes la palabra. Muy buenas tardes con todos, un gusto compartir con ustedes estos breves minutos. Había compartido una presentación para poder hacer uso. Perdón, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy yo voy a tratar de abordar una temática que combina el derecho constitucional con el derecho administrativo, con la jurisdicción contencioso administrativa. Voy a darles más bien dudas antes que respuestas, porque creo que este es un problema que lo que yo denomino es el choque de trenes, es decir, esta contradicción que puede existir entre las dos altas cortes, la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia. Abordaremos 4 secciones en este momento. La primera sección va a ser ¿cuál es la diferencia entre las sentencias? Me voy a centrar en 2 tipos de sentencias de la Corte Constitucional, las de inconstitucionalidad y la acción extraordinaria de protección en un primer momento. ¿Cuáles son a breves rasgos las diferencias? Primero, la acción de inconstitucionalidad no resuelve un caso en concreto, no resuelve una problemática particular, sino que analiza una norma o un acto administrativo de efectos generales que pueda tener una contravención con el texto constitucional. Salvo en los casos de control de constitucionalidad concreto, es decir, cuando un juez o jueza eleva en consulta a la Corte Constitucional, la Corte no se pronuncia sobre el caso en particular. Y el otro grupo de sentencias son las acciones extraordinarias de protección. Las acciones extraordinarias de protección, en cambio, por regla general lo que determinan es el contenido de un derecho o una regla vinculante de aplicación a propósito de una presunta violación de derechos constitucionales. En principio, las acciones extraordinarias de protección, el criterio de las acciones extraordinarias de protección deben ser aplicados de manera inmediata, es decir, no hablaríamos propiamente de un efecto retroactivo, lo que sí podría ocurrir en las acciones de inconstitucionalidad. Existe entonces, y esta es una primera pregunta, ¿existe una diferencia en cuanto a los efectos temporales de las sentencias de inconstitucionalidad con las sentencias de acción extraordinaria de protección? Y la respuesta es sí. Las acciones de inconstitucionalidad, por regla general, según el artículo 94 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, rigen hacia el futuro, es decir, cuando la Corte Constitucional expulsa una norma del ordenamiento jurídico, por lo general, los efectos de esta declaratoria de inconstitucionalidad son desde la sentencia en adelante. Excepcionalmente, la Corte sí puede declarar que los efectos de su fallo tienen carácter retroactivo, es decir, que se retrotraen al momento en el que fue emitida la norma y en el momento en el que fue aplicada la norma. Les pongo un caso en particular que quizás todos conocemos, la famosa compra de renuncia obligatoria. En esos casos, la Corte podía, vamos a ver un ejemplo de aquello, podía declarar un efecto retroactivo, es decir, que era inconstitucional desde el momento mismo en que se aplicó. Al ser excepcional, sin embargo, esto tiene que tener un estándar de motivación rígido de parte de la Corte Constitucional. Porque ¿qué debe hacer la Corte? Lo que debe es precautelar la vigencia de los derechos y, sobre todo, evitar que esta retroactividad de su fallo pueda afectar la seguridad jurídica o el régimen general. Las acciones extraordinarias de protección, las sentencias de las acciones extraordinarias de protección,
Propiamente, en cambio, no podemos hablar de un efecto retroactivo. No tienen un efecto temporal las sentencias de AEP o de acción extraordinaria de protección, sino que desde que emite la Corte el criterio, se entiende adherido al ordenamiento jurídico por una simple y sencilla razón. La Corte es la intérprete de las garantías y los derechos constitucionales, y lo que hace en sus fallos esencialmente es interpretar el texto de la Constitución, por lo tanto se entiende adherido al mismo. No hay propiamente un efecto retroactivo, sino que el contenido de la garantía o el derecho rige desde el momento de la posición de la Corte. ¿Cuál es la segunda sección de esta pequeña ponencia de dudas? ¿Cuál es el alcance temporal? De lo que les digo, parecería ser algo muy sencillo de las decisiones de la Corte Constitucional. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en una acción extraordinaria de protección cuando la Corte Constitucional se pronuncia en abstracto sobre el contenido de un derecho? Es decir, no analiza los hechos del caso, sino que simplemente en la garantía, en un derecho, una garantía del debido proceso, dicta una regla jurisprudencial. Yo les he puesto un caso en pantalla que es la garantía de la motivación. La Corte Constitucional en el año 2021 expresamente dijo: me aparto del criterio que veníamos sosteniendo sobre la garantía de motivación, y el criterio rector ahora es el siguiente. La pregunta que salía es entonces, ¿qué pasaba con los casos que se habían sustanciado con la anterior garantía de motivación, con el anterior estándar de garantía de motivación? ¿Aplico el nuevo estándar de la Corte Constitucional? ¿Es una aplicación retroactiva? Y en mi opinión la respuesta es: tengo que aplicar el nuevo estándar de la Corte Constitucional, pero no es una aplicación retroactiva, porque la Corte lo único que ha hecho es clarificar el contenido de la garantía de motivación. Ha dictado una regla jurisprudencial sobre la garantía de motivación, y las reglas jurisprudenciales, al igual que ocurre en las otras máximas cortes, como en la Corte Nacional de Justicia, resuelven el contenido de un instrumento y no se habla propiamente del carácter retroactivo. Allí ustedes verán que, por ejemplo, en la Corte Constitucional, desde que cambió la línea de la garantía de motivación, todos los casos fue resolviendo con esta nueva línea, indistintamente si resolvía un caso del 2009, del 2010, del 2014 o del 2015. ¿Cuál es el siguiente escenario que tenemos para analizar? ¿Qué pasa cuando, inclusive a propósito de una acción extraordinaria de protección, la Corte dicta una regla puntual a propósito de los hechos del caso? Y yo les he puesto un ejemplo que creo que es conocido por la mayoría de los que estamos aquí, o por todos en realidad, que es la famosa falta de notificación del informe motivado a los servidores judiciales en los sumarios administrativos. El Consejo de la Judicatura no solía notificar este informe motivado. Llegó un caso a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo: se vulnera el derecho a la defensa cuando no se notifica con el informe motivado. Esta alegación puede ser vertida tanto en jurisdicción contencioso administrativa cuanto en una acción de protección, por ejemplo. ¿Se aplica de manera retroactiva? ¿Podemos hablar de una aplicación de manera retroactiva de este precedente? Esta es una regla jurisprudencial de la Corte Constitucional. Y la respuesta es: no es que se aplica de manera retroactiva, sino que estoy aplicando el criterio de la Corte a propósito de los hechos del caso. Entonces, ¿importa si la Corte dictó la regla en el 2021 y yo aplico para hechos del 2014? La respuesta es no, porque simplemente la Corte lo que ha hecho es, por el cauce normal de impugnación, cuando llegó a manos de la Corte analizó este caso y dijo: aquí hay vulneración de derechos. ¿Qué analizó la Corte? El derecho a la defensa. No es que creó una nueva regla jurídica o un nuevo estándar, simplemente hizo un análisis. Y la sentencia que ustedes tienen en pantalla precisamente resolvió ese problema. Este caso es de una acción de protección en el que los jueces de la Corte Provincial de Pichincha decidieron rechazar la acción de protección, aduciendo que los hechos del caso habían sido 5 años antes de la emisión del precedente de la Corte. Y la Corte lo que dijo es: se vulneró la seguridad jurídica porque los precedentes no son equiparables a las normas jurídicas, en el sentido de que las normas rigen hacia el futuro y los precedentes resuelven casos en particular. Hasta allí el problema parecería ser que no es problema, porque está claro que cuando la Corte resuelve las acciones extraordinarias no es que aplico con efecto retroactivo, sino que aplico la regla de precedente. ¿Dónde nace el problema? En las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad, como les mencioné, tienen efecto por regla general hacia el futuro. Es decir, si yo expulso una norma el día de hoy, esto rige hacia el futuro. Pero
el artículo 95 de la Ley Orgánica de Garantías permite que la Corte dé este efecto retroactivo, es decir, aplíquese a los hechos hacia atrás, desde que se dictó la norma, no solo desde que yo la expulso del ordenamiento jurídico o la modulo, porque la Corte también puede modular, es decir, cambiar la norma para que sea constitucional. Pensaríamos que solo cuando la Corte Constitucional le da este efecto retroactivo es que cabe esta aplicación. Veamos qué ha sucedido. ¿Puede la Corte emitir efecto retroactivo? Sí, hay casos, ustedes pueden ver la famosa sentencia del error inexcusable, la Corte Constitucional dio efecto retroactivo y dijo que su sentencia alcanzaba a todo proceso en el que no exista sentencia definitiva, pero que haya sido presentado antes de la emisión de la sentencia. Parecía una regla clara. Cuando publicaba también los otros casos, la Corte decía, por ejemplo, en el que les decía de las compras de renuncias obligatorias, la Corte dijo: el fallo de esta decisión no alcanza a los hechos que se han consolidado antes de la emisión de la sentencia, sino únicamente hacia el futuro. Sobre este caso en particular vamos a ver una discrepancia en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Pero aquí también ya empiezan los problemas en la jurisprudencia constitucional. ¿Qué pasa cuando la Corte Constitucional no dice nada en su sentencia? No dice si los efectos son hacia el futuro, no dice si los efectos son retroactivos. Según la Ley Orgánica de Garantías, cuando la Corte guarda silencio sobre los efectos de su decisión, estos tienen efectos hacia el futuro. Sin embargo, ustedes pueden ver en el caso que está en pantalla, que era sobre la declaratoria de inconstitucionalidad del reglamento al Código Orgánico del Ambiente, una norma que permitía extender un tipo de permiso para una actividad, que era la tala de manglares. La Corte Constitucional, el voto salvado más bien, dijo que la Corte se había olvidado y que como se olvidó afectó las situaciones jurídicas consolidadas. Y la discrepancia del voto salvado fue que la Corte debió haber dicho que esto regía solo hacia el futuro. Entonces ya abre una primera problemática, que es que cuando la Corte no dice nada, al parecer las sentencias tienen efecto retroactivo y alcanzan aún a situaciones anteriores. ¿Cuál fue la posición de la Corte Constitucional a lo largo del tiempo? Yo les voy a poner solo un par de sentencias icónicas. Primero, la Corte tuvo una posición ambigua y la Corte dijo: las declaratorias de inconstitucionalidad en realidad no importan en la fecha en la que inició el proceso, es decir, no importa si el proceso inició en el 2010 y yo, Corte Constitucional, declaré la inconstitucionalidad en el 2020. En realidad importa el momento en el que la autoridad judicial o administrativa se va a pronunciar sobre el caso. Es decir, si un juicio demoró 15 años y en este lapso de 15 años la Corte Constitucional declaró inconstitucional una norma del caso, según este precedente de la Corte, los jueces pueden aplicar la decisión de la Corte al momento de resolver, siempre y cuando no haya una decisión definitiva, es decir, de última instancia. La posición de la Corte fue variando y después en el año 2022 dijo: no, cuidado, las sentencias de inconstitucionalidad solo rigen hacia el futuro. Sin embargo, los jueces pueden utilizar como efecto de su argumentación la sentencia de la Corte Constitucional de las inconstitucionalidades. Es decir, le decía: vea, si bien rige hacia el futuro la sentencia, si usted quiere ocuparla, ocúpele nomás. Eso, en mi opinión, generaba un estado de incertidumbre jurídica tremendo, porque básicamente la Corte estaba diciendo: mis decisiones tienen efecto retroactivo y depende del juez aplicarla o no. Y la línea luego fue mutando y en el año 2024, en la sentencia que ustedes tienen en pantalla, que es una regla de precedente, la Corte finalmente dijo: no, las acciones de inconstitucionalidad y las sentencias de la Corte Constitucional sí se pueden aplicar de efecto retroactivo. ¿De qué depende? De que cuando la autoridad judicial o administrativa va a resolver el caso, ya exista la sentencia de la Corte Constitucional. No importa si la Corte Constitucional le ha otorgado o no un efecto retroactivo. Y esa línea se ha ido consolidando en las decisiones que ustedes ven ahí. Para ir cerrando, ¿qué pasa en los casos de la jurisdicción contencioso administrativa? ¿En qué momento se puede presentar esta tensión entre un aparente derecho a la seguridad jurídica y la vigencia de los precedentes de la Corte? En 3 momentos. Primero, cuando se esté sustanciando un proceso, no hay sentencia, pero ya hay una decisión de la Corte que declara inconstitucional una norma. El segundo momento es después de que se emita una sentencia. Pónganse ustedes el caso de que se está sustanciando un juicio en el contencioso administrativo, se emite una decisión por parte del Tribunal Distrital y luego de emitida la decisión
se dicta una sentencia de la Corte Constitucional que declara inconstitucional la norma en base a la cual el Tribunal Distrital decidió rechazarles la demanda. ¿Qué ocurre ahí? Y el último momento, que quizás es más grave, es durante la sustanciación de un recurso de casación. ¿Qué pasa si, presentado el recurso de casación, existe una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte? ¿Debe o no debe aplicarse esta decisión de la Corte Constitucional? Según la Corte Constitucional, parecería que sí. Yo les he puesto aquí un ejemplo precisamente del segundo momento. En este caso que ustedes ven en pantalla, que se sustanciaba en contra del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Latacunga, que era sobre la compra de renuncias obligatorias. ¿Qué ocurrió? Cuando se dictó la sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Ambato, le rechazaron la demanda al peticionario porque la norma que permitía la compra de renuncia obligatoria no había sido declarada inconstitucional. Se dictó sentencia. El peticionario, al momento de interponer el recurso de casación, es decir, en estos 30 días que tenía para interponer el recurso de casación, se dicta la sentencia de la Corte Constitucional, en la que la Corte Constitucional dice es inconstitucional la compra de renuncias obligatorias. Pero la Corte, como ustedes vieron en las láminas anteriores, señala que el efecto será solo hacia el futuro. Y ahí la Sala de lo Contencioso Administrativo tenía un problema, porque el peticionario, el recurrente, decía falta de aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional. Y la defensa del Cuerpo de Bomberos era, no, es que el tribunal, ¿cómo iba a aplicar una sentencia que no existía al momento que se dictó sentencia? ¿Qué dijo la Sala de lo Contencioso Administrativo? Hubo un voto salvado, hubo un voto de mayoría. El voto de mayoría acogió la tesis del Cuerpo de Bomberos y dijo, en efecto, la Corte Constitucional ha dicho que esta sentencia tiene efectos hacia el futuro, por lo tanto, salvo que los jueces del Tribunal Distrital hayan tenido una bola de cristal, no podían conocer que esta sentencia iba a ser expedida y rechazaron el recurso de casación. Javier, te queda un minuto. Gracias. En cambio, el voto salvado lo que señaló fue lo contrario. Dijo no, porque la Corte Constitucional lo que ha dicho es que depende no de la fecha de inicio del caso, sino del momento en el que el órgano jurisdiccional o administrativo debe analizar la causa y aplicar la norma. Por lo tanto, casó la sentencia el voto salvado y concedió. En estricto sentido, esto es lo que ha dicho la Corte Constitucional. Sin embargo, y yo les dejo tres, en realidad, preguntas para cerrar. ¿La retroactividad, entonces, sobre todo de las sentencias de inconstitucionalidad, existe? ¿Es la excepción o en realidad es la regla general? La posición de la Corte Constitucional, en mi criterio, vacía de contenido el artículo 95 de la ley, porque esencialmente la excepcionalidad que habla la ley orgánica del efecto retroactivo de las sentencias es inexistente. La regla, según la jurisprudencia de la Corte, es la retroactividad de sus precedentes, lo que en mi opinión genera en realidad inseguridad jurídica. Y para cerrar, agradeciendo el tiempo concedido, para verificar si una decisión es aplicable al caso en concreto, los jueces al día de hoy y las partes debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Debe atenderse el momento de los hechos en los que ocurrieron el caso, es decir, cuando estaba vigente una norma, o al momento en el que el órgano jurisdiccional está realizando la interpretación? Es decir, ¿hay un derecho cuando ocurrieron los hechos y hay otro derecho cuando se resuelve? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, muy valiosa intervención. Continuamos con Juan Ignacio Maldonado, abogado en libre ejercicio. Su exposición se titula El contencioso administrativo como reflejo del desarrollo de la administración pública. Notas de partida para el diseño de una jurisdicción de carácter público. Adelante, Juan Ignacio. Hola. Ahí está. Gracias, Nicolás. En honor al tiempo, vamos a tratar de hacer en los 15 minutos un breve compilado de la ponencia que envié. Hay una breve presentación, si no, ahí está. Con la idea de que quede un resumen muy breve y a quien le interese puede obviamente acercarse y leer esa ponencia ya con mayor profundidad. ¿Tienen el puntero para irle cambiando el...? Ya. Aquí son quizás tres ideas básicas que yo quiero que queden plasmadas luego de mi intervención y que cualquier persona que tenga interés vaya y revise esa ponencia.
Yo planteo una visión súper general de cómo ha evolucionado la administración pública y cómo esa evolución influencia y ha influenciado en este desarrollo del contencioso administrativo. Mañana creo que habla Juan Pablo Aguilar y hay una frase que yo alguna vez le leí a él que decía que en el derecho ecuatoriano casi no se estudia de historia, peor de derecho administrativo, de la historia del derecho administrativo, y podemos agregar eso, ¿no? Mucho peor una historia de la administración pública. Yo creo que hay un par de libros de sociólogos, no de abogados, que han estudiado a la administración pública. En mi ponencia yo cito bastante y me refiero a Carlos Rodríguez Peñerrera, por ejemplo, autor olvidado, pero ha estudiado cómo se ha desarrollado la administración pública y creo que es muy útil eso si lo confrontamos con el desarrollo de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Por qué me parece importante? Es obvio que hay que acudir a la historia para entender lo que está sucediendo actualmente, pero yo creo que en este caso concreto, esta investigación permite encontrar ciertos patrones de el desarrollo y los problemas. Todos aquí hemos planteado esos problemas, el más grave, el tiempo que toma una acción contencioso administrativo, pero encontrar esos patrones, ¿por qué? Porque estamos en un momento en el que, si bien no es el contencioso administrativo, sí es la justicia de carácter público a través de las garantías jurisdiccionales de carácter constitucional que están en un momento de que se ha abierto una puerta para que haya algún tipo de reformas. Y yo creo que el contencioso administrativo, o lo que nosotros hemos visto como el contencioso administrativo, viene a ser un complemento aquí, una alternativa. El ver solo en este momento como un momento de reformas a las garantías constitucionales, jurisdiccionales de carácter constitucional, sin ver lo que sucede en el contencioso administrativo, nos va a llevar al mismo fracaso que tenemos ahora con el contencioso administrativo a lo largo del tiempo. Qué pena, les pido perdón el color, pero en los orígenes y la influencia de la administración pública, acá hay una tesis que yo tengo cada vez que escucho y que vengo a hablar con administrativistas, es de cómo nace la administración pública en Ecuador. Y el doctor Víctor Granda nos comentaba el tema de que somos tributarios, herederos, legamos al derecho español, al derecho continental, pero hay un choque entre ese derecho continental con la implantación del Ejecutivo en el Ecuador y en Iberoamérica, porque en Iberoamérica lo que tenemos es un Ejecutivo súper fuerte, el Ejecutivo, digamos, americano, norteamericano, y a ese Ejecutivo americano, norteamericano, le tratamos desde hace 200 años, ir llevando a una norma administrativa europea. Y sin lugar a dudas, cuando hablamos de los problemas del derecho administrativo, cualquier problema, en la mesa anterior el doctor Gavilanes hablaba de este tema que todos sufrimos, de que el COA, cada institución le interpreta y le adapta y tiene su propio COA. Ese tipo de problemas que se ve siempre son esos problemas que yo identifico como el implantar un procedimiento administrativo continental a un ejecutivo presidencialista, republicano, muy distinto. Ese es un problema permanente y es un problema que se presenta también en el contencioso administrativo. Y vamos a ir viendo por qué. La historia del contencioso administrativo en Ecuador parte precisamente de traer esas normas coloniales que ya teníamos. El doctor Granda fue muy claro también cuando nos contaba todas esas normas de control que teníamos en el derecho colonial. Los primeros años de la República, la primera ley de régimen administrativo, que podemos llamar, que era una ley de régimen político de 1843, era una ley organizativa, con muy pocas normas que decían qué hacer respecto de solucionar los problemas que se presentaban entre ciudadanos y administración pública. Luego de ello, llegamos a inicios del siglo anterior, con la Constitución de 1906 se crea ese Consejo de Estado, que es un Consejo de Estado precisamente continental, que lo traemos de Francia, y es el que empieza a desarrollar en un ejecutivo muy fuerte las principales instituciones.
Corramos rápido ese siglo para llegar a mediados de siglo, cuando con la Constitución del 45 se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, que muchas veces dicen que duró un año y que casi no debería analizarse cuando uno estudie estos temas. Pero es precisamente en ese año de vigencia del Tribunal de Garantías Constitucionales que se dictan las primeras normas de procedimiento tipo administrativo. Dura un año, pero esas son las normas que se acogen luego cuando vuelve en el 46 del Consejo de Estado y luego hasta el año 60, son las normas que se acogen, son las primeras normas de procedimiento administrativo que constan con la creación del Tribunal Fiscal en 1959 o la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo de 1968. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que hasta el 59, hasta el 68, se venían manejando ciertas normas de procesos, pero que no iban de la mano de lo que sucedió, de lo que iba a suceder con el procedimiento, con el desarrollo de la administración pública. Ahora sí está mucho más claro y creo que más adelante hay otra con esos colores rojos que una vez más les pido disculpas. Bueno, estamos en el año 68. En el 59 el Tribunal Fiscal, en el 68 la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, que como les decía, captaron normas que venía desarrollando el Tribunal de Garantías Constitucionales en el 45 y después. Pero es ese momento cuando la administración pública empieza a desarrollarse a una velocidad enorme por la explotación petrolera. El crecimiento del Estado proviene de esa planificación centralizada. Las empresas públicas que se crean no son solo temas de telecomunicación, de electricidad, de hidrocarburos, cuestiones muy lógicas que se desarrollen, sino que basta me parece que Edgar Neira en su libro hace toda una recopilación de todas las empresas públicas que se crean, ¿no? Hay la empresa pública, me acuerdo, de Emprode, que era de lotería deportiva. Entonces empieza a crecer el Estado con ese contencioso administrativo del año 45 a una velocidad enorme. Se crean entidades públicas con amplias potestades de regulación y control. Se promulgan en esa época la Ley de Servicio Civil, la Ley de Contratación Pública, que es la Ley de Licitaciones y Concursos, la primera Ley de Contratación Pública, la LOAFIC, la Ley de Régimen Municipal. Entonces, el desarrollo de la administración se empieza a realizar cuando ya se tenía un contencioso administrativo. Es decir, ese contencioso administrativo que fue creado en el 68 no iba a dar abasto con este desarrollo enorme que tenía la administración pública a partir de la explotación petrolera. Y es ese quizás uno de los grandes problemas que tuvo y ha tenido el contencioso administrativo, porque no estuvo preparado para recibir a toda esa actividad administrativa que se generó a partir de los años 60. ¿Qué sucede a finales del siglo? ¿Sí? Se intenta reducir el Estado con la Ley de Modernización principalmente y hay una serie de reformas legales, todas estas leyes que yo invoqué. La LOAFIC tuvo su reforma con la ley de presupuesto, hay una nueva ley de contratación pública, hay la ley de consultoría, se acaba la ley de servicio civil y llega la nueva ley que era se llamaba la LOSCA. Entonces hay una reforma administrativa fuerte, pero otra vez con el mismo contencioso administrativo. ¿Qué le sucede al contencioso administrativo a finales del siglo anterior? Justo con la ley de modernización, con la reforma constitucional del 92, hay una intención y hay una idea de hacerle un contencioso administrativo mucho menos formal, más revisor. Aunque nunca se lo acoge, el hecho de revisar la ley de modernización implica ese desprenderse de la formalidad de la revisión del acto para pasar a lo tutelar. También lo planteaba el doctor Víctor Grande en esa historia que hasta ahora reclamamos los abogados. No quedarnos en la formalidad de la revisión del acto, ese contencioso administrativo especializado y revisionista, y pasar a un contencioso administrativo mucho más tutelar. ¿Y en dónde viene lo tutelar? Es de ese momento, en esa época, a finales del siglo anterior, cuando en el año 93 aparece una primera acción de carácter constitucional, la del amparo. El amparo, de alguna manera, marca un contraste frente al contencioso administrativo y es el inicio de ese desarrollo mucho más rápido y más grande que han tenido las garantías constitucionales de carácter, jurisdiccionales de carácter constitucional frente al contencioso administrativo. No solo
por lo que es obvio, el tiempo que toma. No solo por la posibilidad de establecer cautelares, que sin duda son ventajas, sino también por esa visión tutelar, que quizás es uno de los mensajes que yo quiero que quede aquí. Esa visión tutelar de las garantías jurisdiccionales de carácter constitucional hacen que sea mucho más práctico y sea mejor el enfoque con el que se puede defender el ciudadano frente a, ya no el acto administrativo, frente a la actividad administrativa, que es como se debe ver a la administración pública para defenderse por parte de los ciudadanos. Entonces, en ese momento entramos a este siglo, al siglo actual, y casi no tenemos un desarrollo del contencioso administrativo. Hay un desfase entre la administración y la jurisdicción. Sin duda, eso es algo que marca la historia del contencioso administrativo en Ecuador. Mientras se desarrolló primero el contencioso administrativo, luego vino el avance de la actividad administrativa enorme que se creó y el contencioso no dio más. Y eso es algo que nos sirve a nosotros para entender hoy como un mensaje histórico y como adaptarnos lo que está sucediendo. La reforma constitucional que se ha planteado y que se plantea de las famosas unidades jurisdiccionales constitucionales no pueden perder de vista lo que sucede con la administración pública, con ese desarrollo de la administración pública para adaptarse a la administración pública y utilizar este contencioso administrativo que está lleno de trámites, que no permite avanzar, y utilizar ese contencioso administrativo como un complemento que le permita resolver temas que no avanza a resolver la justicia constitucional, que es precisamente lo que han pasado estos últimos 2 o 3 años, en donde varios temas que estamos acostumbrados a resolver en la jurisdicción constitucional están volviendo al contencioso administrativo, y están volviendo porque no dio para más, y no dio para más por un tema práctico, un tema de tiempo. No es un tema de enfoque, aunque nosotros podemos quedarnos discutiendo qué es de enfoque, qué es distinto, es un tema práctico. No dio para más, se les fue de las manos y está volviendo al contencioso administrativo. Y está volviendo al contencioso administrativo sin darle soluciones al contencioso administrativo. Y podemos hablar varias soluciones, yo creo que estos días vamos a hablar de varias soluciones. Echamos 2, el tema de las medidas cautelares, sin duda que eso es importante. Pero acá, y ese es el mensaje final, y es el tema de cuando yo planteaba esta visión de la administración pública americana, que es mucho más real y más cercana a la nuestra, y es encontrar en la propia administración pública muchas soluciones sin necesidad de ir al contencioso administrativo. Y lo otro, ya dejar atrás, como dejó incluso España, que es esa legislación a la que seguimos, esa visión tan formal y tan revisionista de la jurisdicción contenciosa administrativa, porque la jurisdicción contenciosa administrativa, antes de ser revisora y desde el año 93, sobre todo con la Ley de Modernización y la Constitución de 2008, es una jurisdicción eminentemente tutelar. Entonces creo que es un tema muy importante como para dejar aquí y tratar de hacer un debate. Espero no haber volado en el tiempo y hablado muy rápido, pero quería que todas estas ideas queden lo más rápido posible en ustedes. La ponencia lo único que hace, si quieren alguien desarrollar más, es un análisis casi histórico de cómo va avanzando la administración frente a ese contencioso administrativo. Gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muy clara y precisa tu intervención. A continuación, contamos con la intervención del doctor Patricio Secaira, juez de la Corte Nacional de Justicia, integrante de la Sala Especializada del Contencioso Administrativo. El doctor Secaira abordará los efectos de la nulidad del acto administrativo en el tiempo. Estimado doctor, bienvenido. Buenas tardes con todos. Primero, como corresponde a un invitado, agradecer a los que nos invitaron a este evento, a la Universidad Andina, a IDEAS y a los demás auspiciantes de esta actividad. Este es en realidad un tema que parece en realidad diferente a lo que estábamos acostumbrados ya a oírles a los 2 panelistas anteriores. Pero a riesgo de romper el esquema, me parece que es importante abordarlo.
Inicialmente, cuando uno tomaba una decisión, era muy fácil deshacerse de esa decisión, tomando una decisión diferente a la que anteriormente se había tomado. Pero cuando estamos ya sujetos a derechos de unas personas y a derechos de otras personas, la situación cambia. Y claro, esta posibilidad de dejar sin efecto lo que uno había decidido resulta totalmente diferente. Ahí es necesario precautelar, obviamente, el derecho de las demás personas, el interés público igualmente. Y la norma va precisamente regulando la actividad de las personas para evitar que haya deslices de alguna manera. En materia administrativa, toda decisión de autoridad pública está sometida estrictamente a la norma jurídica. Algunos sostienen que las consecuencias jurídicas de tomar una mala decisión pueden de alguna manera sanarse a través de la nulidad. Pero ¿cómo puede llegarse? Esta es una creación, un instituto diferente que regula precisamente la actividad y protege el derecho de las personas y protege el derecho de la seguridad jurídica para que la sociedad pueda caminar en paz, caminar con seguridad. Es lo que importa. Decía que la nulidad en materia administrativa proviene de alguna manera, porque muchos de los temas de la institucionalidad administrativa proviene también de instituciones del derecho privado, fundamentalmente del derecho civil. El tema de la nulidad en materia civil es ciertamente distinto al tema de la nulidad en materia administrativa. En materia civil, las nulidades son absolutas y relativas, esto lo tenemos absolutamente claro, y algunos relativamente claro también. La nulidad absoluta se produce cuando se detecta la existencia de objeto ilícito, la falta de requisitos sustanciales que se exigen para que tenga valor jurídico el acto o el contrato. Es, desde luego, imprescriptible, inconvalidable, debe ser declarada por el juez de oficio o a petición de parte y tiene necesariamente efecto retroactivo, es decir, hay la necesidad de que el acto, de que la decisión, de que el contrato exista para que pueda ser declarada su nulidad. La nulidad relativa, en cambio, es una invalidez menos grave por situaciones distintas a la nulidad absoluta. Debe ser declarada por el juez a petición de parte, es prescriptible, puede ser convalidada, es decir, saneado el vicio que lo afecta o ratificada por la persona que tenía la capacidad para obrar. Por ejemplo, por el padre cuando una decisión ha sido tomada por uno de los hijos. Genera efectos jurídicos hasta cuando el juez la haya anulado, es decir, es válido hasta entonces. Significa que obviamente no tiene valor a partir de la decisión ejecutoriada del juez. En materia administrativa, la voluntad pública solo se manifiesta en el estricto cumplimiento de las competencias y facultades que hayan sido atribuidas en el ordenamiento jurídico a los órganos administrativos y cuya responsabilidad está encargada a las personas naturales que poseen título público para el ejercicio de esas competencias. Solo para efectos de seguirnos explicando este tema, recurrimos a las instituciones del derecho privado sobre la nulidad, respecto a lo cual podríamos decir que la nulidad absoluta puede equipararse a la nulidad de puro o de pleno derecho en materia administrativa y obviamente la nulidad relativa a los casos en donde pueda declararse la anulabilidad del acto o del contrato. Agustín Gordillo diferencia las nulidades previstas en el Código Civil con las del derecho público de esta manera. Las nulidades del derecho civil, dice,
constituyen una sanción por la ausencia o alteración de los elementos constitutivos del acto. La nulidad en el derecho privado solo debe ser declarada por el juez. En estas nulidades del derecho civil solo se puede alegar aquella bajo el argumento de la propia sorpresa de quien ha suscrito el acto o el contrato. Me explico mejor. Dice, quien genera la nulidad no puede beneficiarse de la posibilidad de que sea declarada la nulidad del acto. Nadie puede beneficiarse de su propio dolo o de su propia torpeza, como dice el latinazgo. El derecho civil, por medio de la nulidad, protege la voluntad de quienes suscriben el acto o el contrato. En las nulidades del derecho administrativo o del derecho público en general, se encuentra que éstas derivan de la imposibilidad del acto a integrarse en un ordenamiento jurídico dado, de su violación objetiva de principios, antes que de un elemento faltante. No dependen de que un elemento del acto esté viciado, sino de la importancia o gravedad de la infracción al orden jurídico. Esa nulidad puede ser declarada por el juez o en vía administrativa, con sujeción, obviamente, a las permisiones legales pertinentes. La nulidad del acto en sede administrativa puede ser declarada conforme a derecho o revocada cuando no se han generado efectos en terceros generadores de derechos subjetivos. Puede asimismo, diremos, usarse la vía de la lesividad, generando un acto que reconozca la violación del interés público para luego recurrir al juez contencioso administrativo para que anule el acto administrativo a fin de garantizar el derecho de quien resulte beneficiario de la decisión original. El COA en este punto se refiere a que el juez debe revocar, y esa es una actividad de carácter netamente administrativo. La nulidad en materia administrativa tiene como finalidad reafirmar el ordenamiento jurídico asegurando el interés público. Veamos entonces el tema de la nulidad de pleno derecho y de los actos anulables. En la nulidad de pleno derecho, en materia administrativa, se produce por el Ministerio de la Ley desde el momento mismo del nacimiento del acto administrativo. Es más, hay quienes sostienen que un acto, que la nulidad de pleno derecho, no genera efectivamente el nacimiento del acto administrativo, porque su defecto tiene la escala superior de afectación al orden público. Es, por tanto, un vicio gravísimo que impide su ingreso a la juridicidad. Desde su origen carece de la presunción de legalidad, de tal forma que la misma administración emisora no está obligada ni puede exigir su cumplimiento, como tampoco esta clase de actos administrativos están recubiertos de la presunción de ejecutividad, lo que significa que las personas a las que va dirigido el acto administrativo no tienen la obligación de cumplirlo. Es por esto precisamente que puede ser solicitada al juez por cualquier persona interesada por el Ministerio Público en solo interés legal y puede y debe ser declarada judicialmente aún de oficio. Sirio Huecha, citando a Bedel, sostiene lo siguiente: cuando el acto es proferido por persona que carezca de atribución legal, es un usurpador del poder que se inmiscuye en la administración sin título ni capacidad, lo que origina que el acto, más que anulable por vicios de incompetencia, es inexistente y debe ser declarado por el juez administrativo. Reconoce el autor la existencia de incompetencias en razón de la materia, territorio y tiempo. Refiriéndose a Rivero, dice que recuerda que se sostiene que la incompetencia es la más grave de las causas de nulidad, ya que los agentes públicos solo tienen las atribuciones en el marco de los límites que les fija la norma. Se ratifica, todos estos autores, en la inexistencia del acto administrativo. Sostienen fundamentalmente, ¿no es cierto?, que en materia administrativa la nulidad de pleno derecho equivale a la inexistencia del acto administrativo, de ahí nacen precisamente sus efectos. Quiero traer al tema la opinión
del maestro Santiago González Varas, quien asegura que también se genera nulidad de pleno derecho respecto de los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico, por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Aquí vale solamente una reflexión muy ligera. Lo que es este autor con el que yo comparto es que el silencio administrativo positivo está sujeto, y para mi concepto, es un problema que genera un proceso judicial de conocimiento precisamente para determinar el alcance de lo que se ha pedido y de lo que puede o no ser definitivamente aceptado a través del silencio administrativo. Lo que permite concluir, dice el actor, que el silencio no puede conducir a la adquisición de derechos inexistentes, situación que es aplicable también, diremos, a los actos expresos que no se sustentan en norma jurídica, así como a los actos administrativos por vías de hecho. La nulabilidad, que equivale, como decíamos en el ejemplo, a la rescisión o a la nulidad relativa, se refiere a las infracciones de gravedad menor, como son los defectos en la forma en que ha sido emitido el acto administrativo, que afectan la validez, en tanto distorsionen el propósito que tiene su objeto o puedan ocasionar indefensión, la cual debe ser prevenida, como es el caso de irregularidades en el procedimiento que pueden ser convalidadas saneándolas. ¿Cuáles son estos elementos sustanciales del acto administrativo generadores de la posibilidad de una nulidad? Estos elementos fundamentalmente son el sujeto, es decir, la autoridad que emite la decisión, la voluntad administrativa, que es el conjunto de atribuciones que tiene el órgano administrativo general, al cual pertenece el órgano público emisor del acto administrativo, la materia referida al conjunto sustancial de la actividad pública, el tema de la competencia, la causa y la finalidad del acto administrativo. Doctor, perdón que le interrumpa, le quedan 3 minutos. Gracias. Los elementos formales, en cambio, del debido proceso, la observancia del trámite legal, la garantía de defensa y contradicción, conocimiento de la materia, algunas otras más. Iré un poco más rápido. El Código Orgánico Administrativo establece como estos elementos, ¿no es cierto?, que causadores de la nulidad, la contrariedad a la Constitución y a la ley, y esto es un tema extremadamente amplio que debe ser manejado con cuidado, la vulneración de los fines de la competencia, la incompetencia del órgano, la falta de motivación, actos que constituyen infracciones penales, cuando el acto administrativo ha sido expedido fuera de tiempo, cuando la finalidad que persigue el acto administrativo contiene un objeto imposible de cumplimiento, cuando habiéndose producido el silencio administrativo positivo, la administración expide uno contrario a eso, cuando se ha establecido a través de un acto administrativo se está constituyendo la existencia de un delito, etcétera. La nulidad de pleno derecho tiene una carencia absoluta de efectos jurídicos, no tiene presunción de legalidad, es un acto inexistente para el mundo jurídico, no puede ser convalidado, es imprescriptible, debe ser declarado por el juez, su efecto retroactivo se relaciona más a los efectos materiales que al acto o el contrato administrativo. Con esto termino. Es decir, jamás un acto público de esta naturaleza puede entrar a la órbita jurídica, pero puede haber generado efectos materiales. De ahí la necesidad de que sea reconocida esta situación por el juzgador y pueda dejarse en efecto los efectos materiales, los efectos dañosos que el acto inexistente ha tenido. De modo que el acto administrativo inexistente no existe jamás, no puede ser convalidado por el tiempo, no puede bajo ninguna circunstancia determinarse la existencia del acto administrativo por el simple transcurso del tiempo. Los actos nulos son nulos siempre. La prescripción es para otro tipo de situaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy preciso y muy útil su ponencia.
Seguimos con la doctora Jimena Velastegui Ayala, jueza de la Corte Nacional de Justicia, también integrante de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo. La doctora Velastegui desarrollará el siguiente tema: control de legalidad en el contencioso administrativo a la luz de los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Doctora Velastegui, adelante. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes a todos. Extiendo también un cordial saludo a los miembros que me acompañan, mis colegas de la mesa. Y permítanme, por favor, en primer término también agradecer a los organizadores del evento de estas 11ª jornadas de Derecho Procesal Administrativo a la Universidad Andina Simón Bolívar, al doctor Jaime Villacreces, presidente del Instituto IDEAS, por esta invitación para reflexionar, en mi caso, sobre el control de la legalidad a la luz de los precedentes jurisprudenciales que ha emitido el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Bien, como ustedes conocen, la justicia contenciosa administrativa en nuestro país ha tenido una evolución histórica importante, además muy dinámica. Ya los colegas que me antecedieron hablaron sobre la historia de la justicia contenciosa administrativa. Yo nada más, para efectos de dar una introducción al tema, quiero resaltar que a partir del año 1967, fecha en la cual se emitió una de las cartas políticas de las 20 con las que contamos, se institucionalizó la justicia contenciosa administrativa como un órgano especializado que forma parte de la función judicial y que se va a encargar en términos generales del control de legalidad de la administración pública. Es decir, ejerce un control externo a la administración pública que hoy en día está confiado a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo del país. De esta forma, la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de este control jurisdiccional que ejerce, se convierte en el defensor y garante del principio de la legalidad. Ya lo decía nuestro colega de la primera mesa, yo me quedo con la frase que él citaba: los tribunales contenciosos administrativos del país son el custodio de la legalidad. Entonces, el juez contencioso administrativo se va a encargar de controlar que esta actuación administrativa se realice observando el principio de legalidad y, por ende, este principio constituye una limitación del poder administrativo. ¿Qué implica esto? Además, le impone al Estado, obviamente, el respeto a la Constitución, a la normatividad jurídica, a la igualdad, a la razonabilidad jurídica, porque todas estas son consecuencias de nuestro modelo de Estado, de este Estado constitucional de derechos y justicia que se encuentra consagrado en el artículo 1 de nuestra Constitución. Por ende, bajo este modelo de Estado, a más de lo que les he mencionado también, se impone a la administración pública que actúe en observancia de los principios y criterios de probidad administrativa, de moralidad pública en su obrar, entre muchos otros, que además deben ser afianzados bajo procedimientos de control, que pueden ser internos o externos, entre muchos otros tipos de control que existen. Miren ustedes que, además, desde el propio Estado, el llamado a crear estos varios mecanismos de control respecto de la administración pública para justamente evitar que se produzcan actuaciones ilegales, actuaciones arbitrarias, contrarias a este principio de legalidad. Y uno de los mecanismos de control de la legalidad, utilizando un criterio procedimental, es justamente este control jurisdiccional que, como les he venido reiterando, está a cargo de los jueces contenciosos administrativos, que es muy distinto del control administrativo que se ejerce al interior de la administración pública. Es decir, este control administrativo se trata justamente de un autocontrol que lo realiza internamente la propia administración. Entonces, vamos haciendo una primera precisión hasta aquí. El control jurisdiccional o este control judicial es, en términos generales, y aquí quiero hacer una cita del profesor Libardo Rodríguez. Él dice: este control jurisdiccional es esta controversia jurídica que se adelanta contra las actuaciones administrativas ante la rama judicial del poder público. En el caso ecuatoriano, ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Entonces, es fundamental el control jurisdiccional de legalidad que ejerce la jurisdicción contenciosa administrativa.
no solamente por la trascendencia teórica o conceptual que podría tener, sino porque viene a constituir su esencia misma. Es decir, que su ejercicio, el ejercicio de este control jurisdiccional de legalidad, constituye, estimados colegas, una de las más preciadas garantías con las que cuenta el administrado para que este ejercicio del poder del Estado se realice rigurosamente dentro del conjunto de las normas jurídicas que integran en términos generales nuestro ordenamiento legal. Serán entonces los jueces contenciosos administrativos los competentes para decidir sobre si el comportamiento de la administración pública viene o no a quebrantar el principio de legalidad. En este sentido, la normativa procesal, que además es congruente con estos postulados, regula una serie de remedios, llamémoslo así, remedios formales para que los administrados encuentren en sede judicial una especie de alivio, de reparo, si cabe el término, en contra de este ilegítimo obrar estatal. Concretamente, ustedes conocen, contamos con varias acciones contencioso-administrativas que se pueden activar en sede judicial. Estas acciones están expresamente detalladas en el artículo 326 del Código Orgánico General de Procesos. Con esta breve introducción, yo estoy segura que ustedes se estarán preguntando que lo que les he manifestado no es nada nuevo, que no existe nada que debatir probablemente, pero sin embargo también creo que muchos de ustedes se preguntarán que este tema no concierta ningún tipo de problema porque no existe duda de si los actos, los hechos o los contratos públicos deben o no ser controlados o si son o no controlados justamente a través de este control jurisdiccional de la legalidad. No obstante, la experiencia actual, y ustedes me van a dar la razón, las constantes reformas legales en materia de derecho administrativo y de derecho procesal administrativo nos conducen efectivamente a analizar, a examinar, si es que caben estos términos, a evaluar inclusive, porque existen sin duda alguna varios desarrollos legislativos, doctrinarios, jurisprudenciales, que se han venido dando en forma posterior a esta visión o a este programa histórico bajo el cual nace el derecho administrativo y nace la justicia administrativa en nuestro país. Y yo aquí disiento un poquito con Juan Ignacio, porque él decía, a partir de 1967 se produjeron muchos cambios en la justicia administrativa, pero de ahí no sabemos qué pasó. No, yo creo que más bien ha habido una evolución importante en los últimos años en materia contencioso-administrativa, y por citar nada más uno de ellos es la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, que trajo una revolución a la justicia administrativa con la implementación de la oralidad, por citar nada más uno de los casos. Les decía entonces que el derecho administrativo bajo esta nueva óptica ha hecho suyo sin duda también la preocupación de proteger los derechos constitucionales bajo este nuevo enfoque de la constitucionalización del derecho administrativo, que se habla también muchísimo. Todas estas transformaciones contemporáneas que está experimentando el derecho administrativo, no solamente en el Ecuador, sino también a nivel latinoamericano, justifican, estimados colegas, enormemente la discusión y el abordaje de estos grandes temas relacionados con esta rama del derecho público. Y en esta línea, ciertamente, como lo he venido señalando, el problema no es si los actos administrativos, los hechos o los contratos públicos pueden o no ser controlados. Es decir, estamos claros que este control de legalidad lo ejercen los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. El dilema hoy en día, estimados colegas, gira en torno a cuál es ese alcance, cuál es esa intensidad del control de legalidad. Y sobre ello me voy a referir. Entonces, con esta precisión, quiero acotar que este control de legalidad comprende
no solamente ese control que realizan los jueces contenciosos administrativos frente a una manifiesta arbitrariedad, frente a un grave error, frente a una gruesa violación de derechos constitucionales, sino que comprende este control otros límites, otras condiciones jurídicas que son propias de la actividad administrativa y que van a ser plenamente susceptibles de este control judicial. Por ende, este control jurisdiccional de legalidad es tan amplio, no se circunscribe o no debemos nosotros limitarnos hacia una concepción restringida, atendiendo únicamente al tenor literal del artículo 300 del Código Orgánico General de Procesos. Y me voy a permitir dar lectura solamente a la parte pertinente de este artículo. Dice lo siguiente: la jurisdicción contenciosa administrativa prevista en la Constitución y en la ley tiene por objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector público sujetos al derecho administrativo. Miren ustedes que yo les decía, no miremos de forma restringida la forma como está bien concebida, el control de legalidad en el artículo 300 del Código Orgánico General de Procesos. Miremos más allá, miremos otras condiciones, situaciones o límites jurídicos que van a tener ocurrencia durante toda la actuación administrativa. ¿Por qué? Porque, como yo les decía al inicio, esta actuación administrativa está sujeta al derecho, está sujeta al principio de legalidad y envuelve una serie de factores que deben cubrir todos estos aspectos o todos estos ámbitos de la administración pública, como los relacionados, por ejemplo, con temas de competencia, de motivación, la forma, el objeto, etcétera. Por ello, entonces, lo que les propongo hoy en día es un criterio, además de la sala de lo contencioso administrativo, ya vamos a mirar más adelante por qué les digo esto, pero lo importante es comprender cuál es claramente el alcance y la trascendencia que tiene este control de legalidad. Además, esta técnica del control de legalidad no puede pasar únicamente por analizar o examinar las condiciones de validez del acto administrativo, que están además establecidas claramente en el COA, sino que se tiene que examinar, como les decía, todos los ámbitos de la actuación administrativa. En este nuevo escenario, el control jurisdiccional de la legalidad ha tenido importantes desarrollos conceptuales, ha tenido además interesantes discusiones que se han presentado en la academia en relación con este control de legalidad. Hay que decirlo también, no ha sido pacífico establecer una comprensión uniforme al respecto, pero lo cierto es que, en primer término, este control de legalidad tiene un fundamento legal que está regulado o que está consagrado en el artículo 300 del COGEB y también en el artículo 313 del mismo cuerpo normativo. Y con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, resultaba necesario, creo yo, que se unifiquen los criterios existentes respecto de este alcance del control jurisdiccional de legalidad de las actuaciones administrativas. Y aquí también quiero hacerles un paréntesis, porque no es que el control de legalidad no existía con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Yo únicamente estoy haciendo referencia a la normativa actual, pero claro que el control de legalidad existía sin duda alguna, esto no es nada nuevo, pero como les reitero, estamos haciendo referencia a este nuevo escenario procesal que está regulado por el Código Orgánico General de Procesos. En este sentido, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia empezó a privilegiar en sus fallos ciertos aspectos relacionados con el control de la legalidad al momento de tomar sus decisiones. La Sala Especializada, a través de la jurisprudencia, empezó a delimitar claramente cuál es el alcance de este control jurisdiccional de legalidad que está contenido en los artículos a los cuales me he referido. Por ejemplo, les voy a citar un caso, el 17-811-2013-0648. En este caso, la Corte, la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, estableció lo siguiente.
La sala señaló que este control de legalidad consiste en la facultad de anular decisiones de la administración y además la de condenar y obligar a la administración pública a realizar las prestaciones que la ley le impone o a cesar actividades materiales que carecen de apoyo legal, así como revisar cuestiones de legalidad para buscar la anulación bien contra una disposición o bien contra un acto. Esto es importante. Es así que, siendo un órgano judicial de revisión de la juridicidad de un acto público cuya ilegalidad ha sido expresamente pretendida en la demanda, la jurisdicción contenciosa administrativa no se encuentra limitada por los motivos o alegaciones realizadas por los sujetos procesales, como lo ha señalado la autorizada doctrina en la materia. En realidad, dice la Corte, lo que vincula al órgano jurisdiccional son las pretensiones, no las alegaciones o los motivos. Doctora, le quedan 2 minutos. Gracias. Bien, me quedan 2 minutos, pero sí quiero citar un caso en el cual se hizo necesario o se evidencia cómo el juez contencioso administrativo resuelve en función o aplicando este control de legalidad. El caso es del 17-8-11-2018, 01398. Esta es una demanda subjetiva que plantea un ciudadano, mediante la cual impugna una resolución de la Contraloría General del Estado, a través de la cual se le confirmó una responsabilidad administrativa culposa. El Tribunal de Instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo, acepta la demanda y declara la nulidad de esta resolución por haberse configurado la caducidad del ente de control, atento a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el artículo 56, literal A, de su reglamento. Obviamente, la Contraloría General del Estado, inconforme con esta decisión, interpone un recurso de casación fundamentado en la causal tercera, alegando que la sentencia incurrió en el vicio de extra petita, porque sostiene el ente de control que se había resuelto algo distinto a lo solicitado por la parte actora. ¿Cuál era la pretensión de la parte actora? Que se deje sin efecto la resolución emitida por la Contraloría General del Estado por haber sido emitida por un órgano eminentemente incompetente, decía el actor, pero sustentado o amparado en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. En este punto, entonces, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo consideró que el Tribunal de Instancia efectivamente realizó un pronunciamiento respecto de la alegación de la parte actora sobre el artículo 71, pero señalando que efectivamente no se había configurado la caducidad respecto del artículo 71. Pero, sin embargo, la Sala sí destaca que la decisión que se impugna no incurre en el vicio o en la infracción de extra petita, porque la autoridad jurisdiccional es titular. Voy a dar cita textual de la sentencia. Dice: la autoridad jurisdiccional es titular de la habilitación expresa y especial otorgada por el sistema jurídico para hacer el control de legalidad de la actividad de la administración pública, aplicando para el efecto las instituciones jurídicas adecuadas, como la caducidad del ejercicio de la facultad, en aras de reconfigurar la juridicidad, regularidad y legitimidad de la actuación administrativa. Miren ustedes cómo este caso, y existen muchos otros en los cuales se evidencian estas situaciones, estas condiciones jurídicas que habilitan a la jurisdicción contenciosa administrativa a aplicar o a ejercer este control jurisdiccional de legalidad respecto de las actuaciones administrativas. En este contexto, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha unificado su postura jurisdiccional respecto de este control de legalidad, que obviamente no era un tema que había recibido un tratamiento uniforme por parte de los diferentes tribunales distritales de lo contencioso administrativo del país. Es decir, existían distintas posturas en cuanto al alcance de este control de legalidad dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por una parte, habían jueces quienes consideraban que el control de legalidad se limitaba únicamente al punto de derecho que estaba establecido por las partes, sin que sea posible realizar una revisión de los antecedentes o de los efectos relativos a la actuación administrativa que estaba siendo impugnada. Por tanto, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, en varios fallos, ha sostenido ya que este control de legalidad es amplio en los términos que he señalado, y en honor al tiempo nada más quiero concluir que en base a esta
postura que ha adoptado la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, al verificar, como les digo, esta estabilidad jurisprudencial que se alcanzó en la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, mediante resolución número 11-2025, de 21 de mayo del 2025, es una resolución reciente, se aprobó como precedente jurisprudencial obligatorio el punto de derecho que hemos analizado el día de hoy y ya no les demoro más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora, por tan valiosa intervención. Cerramos esta mesa con la presencia del doctor Iván Larco Ortuño, juez de la Corte Nacional de Justicia e integrante de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo. Su exposición se centrará en la reparación integral, una herramienta necesaria en la justicia plenaria contencioso administrativa. Doctor Larco, adelante. Buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias a la Universidad Andina y a IDEAS. Voy a tratar de un tema muy específico, la reparación integral en las acciones subjetivas o de plena jurisdicción. Antecedentes. La idea de reparación ha evolucionado en el Ecuador de manera paralela a la responsabilidad extracontractual del Estado. El artículo 11.9 de la Constitución determina la obligación del Estado de reparar las violaciones a los derechos ciudadanos por falta o deficiencia en la prestación de servicios públicos o por acciones u omisiones de sus funcionarios. Ojo, la Constitución dice reparar. A diferencia de cómo trata la Constitución a los daños ambientales, a las víctimas de infracciones penales y a asuntos de garantías jurisdiccionales. En esos tres temas, la Constitución expresamente habla de reparación integral. En el 11.9 de responsabilidad extracontractual solo nos habla de reparación. El artículo 336 del COA regula esta reparación, estableciendo los daños materiales e inmateriales. Ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia la que ha ido desarrollando el modelo de reparación. Ya no es una reparación netamente económica, sino que es una reparación integral. En múltiples fallos, especialmente la Corte Nacional, ha establecido que la reparación por responsabilidad extracontractual del Estado comprende la restitución, es decir, la reposición del bien o el derecho a su estado anterior cuando ello sea posible. La compensación, es decir, es la indemnización por los daños materiales e inmateriales e inclusive el daño moral. La rehabilitación, que es el restablecimiento de la salud física o mental, lo que incluye algunos tipos de terapias. La satisfacción, que son medidas de carácter no pecuniario, que pretenden restaurar la dignidad del perjudicado, como puede ser la disculpa pública. Y las garantías de no repetición, como por ejemplo la capacitación. Queda claro entonces ¿cómo pasó? Queda claro entonces que en materia de responsabilidad extracontractual, la reparación no es netamente económica, sino que pretende abarcar todas las dimensiones del perjuicio sufrido. Cabe indicar que en las sentencias de la Corte Nacional se han venido aplicando estas medidas de reparación en base a las especificidades de cada uno de los casos y obviamente bajo los estándares internacionales. Entonces, la reparación integral en responsabilidad extracontractual es el pilar fundamental y
ya el concepto es amplio y es claro. Entonces, ese tema no es el que quiero tratar esta tarde, sino que el tema que yo traigo a debate es la reparación integral en las acciones subjetivas. A ver, el 326.1 del COGEP establece que la acción subjetiva o de plena jurisdicción es la que ampara un derecho del ciudadano que ha sido desconocido por la administración pública. El artículo 300 del COGEP establece como objeto de la jurisdicción contenciosa administrativa el tutelar los derechos ciudadanos. Entonces, si el objeto es amparar, si el objeto de la jurisdicción contencioso administrativo es tutelar, entonces, ¿cómo se repara? ¿Qué nos dice la legislación ecuatoriana en el caso de destituciones? Artículo 23, literal H de la LOCEP. Cuando el funcionario destituido o suspendido obtiene sentencia favorable, tiene derecho a que se le reintegre en su puesto de trabajo y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. Punto. ¿Es eso suficiente? ¿Qué pasa con un funcionario público que ha sido destituido por infracciones administrativas, pero dentro de un entramado de manejo de fondos públicos? Esto va a juicio y en juicio se demuestra con certeza de que este funcionario no tenía ninguna responsabilidad, ni administrativa ni penal. Se declara la nulidad del acto de destitución, se ordena el reintegro y el pago. Pobre funcionario va a su puesto de trabajo con vergüenza, porque le involucraron en un asunto en el que nada tenía que ver. En este caso, ¿no será más idóneo, no será más efectivo que el Tribunal Contencioso Administrativo ordene la publicación de un extracto de la sentencia en la página institucional por 15 días? Otro caso. Casos de destituciones basadas en discriminación por orientación sexual o por orientación política. Se dan casos, ¿no es cierto? Son los típicos casos de desviación de poder. Arman un sumario administrativo para destituirle a una persona porque es homosexual, porque es afro, o porque pertenece al partido del otro lado, al partido político del otro lado. En este caso, los daños económicos son los que menos importan. La restitución, el pago de remuneraciones. Lo más importante en este caso sería, por ejemplo, disculpas públicas. El representante legal de la institución pide disculpas públicas a esta persona. Eso es reparación integral. Entonces, si tenemos una destitución ilegítima, es decir, aquella que viola derechos del funcionario, hay que reparar. ¿Cómo? La única respuesta posible es reparar integralmente. ¿Qué ha dicho la Corte Nacional de Justicia en su jurisprudencia? Traigo un caso, el 2016-0041. Fíjense en esto. Terminación de un nombramiento provisional de una persona con discapacidad del 90%, que además tenía una enfermedad neurológica y degenerativa. La institución pública aduce que le terminó el nombramiento provisional porque iba a convocar a un concurso. Esto va a juicio, Tribunal Contencioso Administrativo niega la demanda porque dice que el nombramiento provisional no establece estabilidad. Esto va a la Corte Nacional, casamos la sentencia y en mérito, ¿qué dijimos?
Artículo 18, literal C del reglamento, establece que este tipo de nombramientos termina cuando ya se tenga el ganador del concurso público que se convoque para el efecto. Número 2, la administración estaba obligada a dar prioridad a esta persona al haberse verificado una condición de vulnerabilidad. 3, la Corte Constitucional ha dicho que tienen protección reforzada. Y antes de la desvinculación se debe buscar otras alternativas como por ejemplo la reubicación. ¿Qué más consideramos? Para la reparación. Desde la cesación de esta persona hasta la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo habían pasado 6 años. La persona tenía discapacidad del 90% y era una enfermedad degenerativa. El pago de remuneraciones dejadas de percibir y la restitución a su puesto de trabajo era una reparación integral. De ninguna manera. ¿Qué hizo la Corte Nacional? Aplicación sistémica del derecho, artículo 51, Ley Orgánica de Discapacidades, indemnización especial, 18 meses de las mejores remuneraciones y mandamos a pagar con intereses. Otro caso. Doctor Larco, le quedan 5 minutos. Chispas. Tenía otros casos. Me emocioné. Un casito más. 2018-00218. Unos docentes de una universidad pública piden recategorización. La universidad les niega la recategorización por falta de presupuesto. Van a juicio. Tribunal Contencioso Administrativo ordena el pago, a pesar de que no había presupuesto. Ahí hay una incoherencia lógica, sube a Corte Nacional, casamos la sentencia. Al dictar la sentencia de mérito, ¿qué se consideró? 1. Tenemos un informe técnico favorable. Significa que los docentes cumplían con los requisitos que la ley establecía. Número 2, tenemos un informe financiero desfavorable, porque no había suficientes fondos en la partida. Analizando el expediente, identificamos el número de partida y nos dimos cuenta que esa misma partida había sido utilizada en 2 veces anteriores para promocionar a otros docentes. Es decir, hubo un trato diferenciado. Había múltiples informes que recomendaban la reprogramación presupuestaria. ¿Qué hizo la universidad? Nada. En lugar de reprogramar, lo que hizo es optar por la solución más gravosa a los docentes. En reparación, ¿qué hicimos? Universidad tiene 60 días para modificar su presupuesto y financiar la recategorización. ¿Qué se hizo a través de esta sentencia? Se corrigió la actividad administrativa. Sin duda, este sistema tiene desafíos, ¿no es cierto? Aspecto normativo, necesitamos positivar, necesitamos juridificar la reparación integral en acciones subjetivas, delimitando su alcance, cuáles son sus medidas, cuáles son sus mecanismos. De esa manera, el juez tendrá la autoridad suficiente para ordenarlas sin tener el temor de que le acusen del vicio de extrapetita. El COGEP ha decantado por la solución tradicional, reparación económica. Lo grave es que algunos jueces, ese pensamiento del COGEP ha incidido en el pensamiento de algunos jueces. Y dicen, la reparación integral es solo para lo constitucional. No. Como bien dice Juan Ignacio en lo que acabamos de escuchar, contencioso administrativo es una jurisdicción tutelar. A Jimena la acabamos de escuchar. Contencioso administrativo, control de legalidad. Todo eso se quedaría trunco si no tenemos una reparación integral. Vamos hacia eso. Lo importante de esto, lo que estoy diciendo, radica en que no solo se busca resarcir el daño material causado por la actuación ilegítima o defectuosa de la administración pública,
sino que también abarca la restitución de derechos, la rehabilitación, la compensación por perjuicios extrapatrimoniales, la satisfacción y las garantías de no repetición. Es una herramienta adecuada que reivindica la dignidad del afectado, restablece el equilibrio económico y fortalece el Estado constitucional de derechos y justicia en el que aspiramos vivir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Larco, y muchas gracias a todos los panelistas. Con esto cerramos esta mesa. Para mí ha sido un honor poder acompañarles y escuchar tan valiosas ponencias. A continuación les invitamos a un receso de 5 minutos y posterior que regresen al salón para unas charlas magistrales. Muchas gracias.